Les saludo a todos en el nombre del Señor. Para mí es una bendición que recibo de parte del Señor y le doy toda mi gratitud a Él. Volver aquí es sentirme en casa, encontrar amigos, consiervos, hermanos que nos conocimos hace más de una década atrás. Es una bendición, es un privilegio. Y ver a usted por primera vez, conocerlo, es una bendición también y agradezco a Dios por eso. Ahora entiendo cuando el Señor habló de la perpetuidad de su iglesia hasta que Él volviera. Él la prometió guardar y es lo que el Señor está haciendo a través de usted también por medio de esta iglesia. Hermanos, traigo los saludos de parte de mi esposa, un abrazo cariñoso para todos de parte de ella, Julia, y mis hijos también, y los hermanitos de la Iglesia Bautista Familia Cristiana en Castillo Grande, en la selva alta de Rupa, Leoncio Prado. Hermanos, he pedido permiso al pastor unos minutitos antes de entrar al mensaje para mostrar algunas fotos de la obra que el Señor está haciendo, donde ustedes, cada uno, están tomando parte, juntos estamos llevando a cabo esta hermosa labor en los campos del Señor. Hace 32 años Dios nos llamó a la obra misionera. Desde ahí estamos predicando, llevando el Evangelio a diferentes lugares, a las puertas que Dios nos abre para sembrar el Evangelio. Estamos en la selva alta de Rupa. Mi esposa Julia, hace casi va a ser ya 40 años que empezamos los dos y estamos terminando los dos también, porque mis hijos, Dios nos dio 2 hijos y luego también salieron y quedamos los dos en casa. Ore por ella, por favor, por mí también, de manera muy especial por nuestra salud. Algunos me preguntan, pastor, ¿y cuántos años tienes? Mucho vivido, poco por vivir. Es poquito lo que nos resta. Y con los años que han pasado tenemos ya, como alguien dice, los achaques de la edad, duele por todo lado. Sus oraciones, tengo algunas hernias en la columna, en la lumbar tengo 3 de ellas, 2 son muy agresivos que están afectando el nervio y tengo 4 en la cervical y 1 es la que está un poco más creándome dificultades. Esto ya vengo de 10 años y cosas así, un poco más aumentando. Ore por favor, estamos echando en el bolsillo eso y queremos terminar la carrera que Dios nos ha encomendado con gozo. Igual ore por mi esposa también, hermanos, sus oraciones por favor. Esto es aproximadamente la selva ya. Dios ha obrado para que iglesias sean establecidas en las cuales Dios nos dio la oportunidad de participar en ellas, llevando el Evangelio a diferentes lugares, y desde esos lugares estamos yendo a otros caseríos, pueblitos de cerros y cosas más allá para sembrar el Evangelio. Una de ellas es este pueblo de Vista Alegre, donde con algunos hermanos aquí en su viaje misionero hemos llegado después de 3 horas camino arriba, y con experiencias muy hermosas porque se ha podido dejar el Evangelio y ahora esto se permite continuar también sembrando la palabra del Señor. Diferentes lugares, pueblos que hay allá, hermanos, donde se está llevando el Evangelio, donde se ha sembrado el Evangelio, a lugares donde a veces pensábamos en nuestro entender humano que era imposible por los problemas sociales que se vivían en el pasado. Pero a pesar de eso, Dios nos permitió poder llevar el Evangelio. Actualmente estamos en la obra misionera en Castillo Grande. Esto está cercano a la ciudad de Tingomaría, cercano al otro lado del río. Y desde ahí Dios también nos llevó para poder predicar el Evangelio a Flores de Belén y otro pueblo que se llama Pumahuasi. Ahora quiero dejarles esto para que oren por favor. Desde Cayumba, que viene a ser una iglesia hija para ustedes, Dios nos dio el privilegio de empezar la nueva obra ahora en Castillo Grande, que es la Iglesia Bautista Familia Cristiana, 1 año y unos meses más que tenemos allí. Esto viene a ser una nieta para ustedes, ¿verdad?
Ahora, desde esta nieta, Dios nos ha abierto esa puerta en Belén, que viene a ser una bisnieta para ustedes. Y desde ese pueblo de Flores de Belén para llegar hacia Pumahuasi, porque es la familia de una hermana de ahí de Flores de Belén, que viene a ser ahora para ustedes una tataranieta, ¿no? Qué bendición, hermanos. Es como ha ido Dios obrando en diferentes lugares para que juntos con ustedes que oran y que dan y que nos envían los apoyos misioneros, es la razón que he venido también para decirles, hermanos, muchas gracias. Cada mes recibimos economía, ofrendas misioneras que nos permiten avanzar en la obra de Dios. Y desde allí también Dios nos ha permitido apoyar obras hasta lo último de la tierra, como Él nos ha mandado. Por ejemplo, estamos ayudando desde Familia Cristiana, Castillo Grande, a Pakistán, un misionero que está predicando. Desde ahí hemos llegado a una comunidad etnia que se llama los Aguajunas, en Amazonas, en la frontera con Ecuador. Hay un Aguajuna ahí llamado Felino Ukuch, por quien le pedimos sus oraciones. Felino Ukuch Cantuwash. Él es un aguajón, está predicando a esa comunidad y desde ahí él está entrando a otras comunidades, los Yangungas, por ejemplo. Y hermanos, mire dónde está llegando usted con orar y con dar para la obra misionera. Ahora mismo, hoy día mismo, él ha hecho un viaje de 15 días, ahora mismo se encuentra predicando en otras comunidades por el río Cenepa, en la frontera con Ecuador, que está yendo con el Evangelio. Él nos ha hecho llegar una necesidad, requiere un bote motor, porque es la única movilidad para trasladarse por medio de los ríos para llegar a las comunidades. Necesitamos 4,100 soles para preparar el bote y comprar un motor, un peque de 13 caballos de fuerza para poder movilizar en los ríos. Hermanos, oren por esto. Hay otros lugares que necesitan oír el Evangelio. No podemos ir, pero podemos orar y podemos dar de lo que Dios nos ha dado. Sus oraciones, por favor, para esto. En el año 2005, Dios nos permitió establecer la obra en Flores de Belén, una comunidad allá en la selva. Hay una iglesia ahí del Señor llevando y predicando y proclamando el Evangelio. En el año 2010, Dios nos permitió empezar otra obra y terminarla ya en el pueblo de Quesada, en un distrito de Mariano Damaso Veraún, en la selva. Oren, hermanos. El año 2020, Dios también nos permitió terminar la obra en Cayumba Grande, que es la hija que les menciono de la iglesia aquí. Sus oraciones están trabajando fuertemente, nuestros hermanos están llegando a otros lugares, a otros pueblos, llevando el Evangelio desde allí. Y en plena pandemia, hermanos, Dios nos permitió también empezar la nueva obra que hace 1 año y meses estamos en la Iglesia Bautista Familia Cristiana en el distrito de Castillo Grande, allí en la selva. ¿Cómo empezó esta obra? Un primer día de noviembre del año 2019, reunimos los vecinitos, los niños ahí para juntarlos en la vereda de la casa de mi hija y ahí les llevamos el Evangelio. Hasta ese entonces ya estaba en nuestras manos el material que la iglesia, el ministerio aquí está preparando, infinitamente feliz. Así que programamos una EBDB con ellos en los primeros meses del año 2020. Enero, febrero, los reunimos ahí a los niños y sin presagiar llegamos a marzo y les invitamos a que vengan el domingo para un culto con ellos. Llegaron. El segundo domingo, usted sabe, la selva llueve enormemente, los chicos vinieron a pesar de la lluvia. Y el tercer domingo, todo se cerró, ¿verdad? Ya no había más oportunidad para salir a otro lugar llevando el Evangelio. ¿Qué hicimos? Nos juntamos con ellos, con las personas allí que viven alrededor. Inicialmente, como usted ve ahí en la foto, unos cuantitos en la vereda con unas sillas allí. Y ahí les predicamos en ese domingo ya de pandemia. Y gracias al Señor hemos ido juntándolos en las casas, en diferentes lugares, para hablarles el Evangelio. Algunos nos invitaban para ir a sus hogares, tener cultos en casa,
con la finalidad de predicarles el Evangelio. Ha habido sensibilidad en sus corazones por la pandemia y todas estas cosas que ha sucedido, y gracias a Dios que está pasando. El único propósito nuestro era hablarles de Jesucristo. Y esto ha sido, hermanos, la razón, diríamos, que Dios ha movido para que hoy exista ahí la Iglesia Bautista Familia Cristiana. 1 año y algunos meses estamos. Gracias a Dios, a partir de ahí el Señor ha ido proveyéndonos. Hemos alquilado un pedazo, le hemos puesto techo, hemos puesto el piso. Y también Dios ha provisto igual las sillas que ustedes están sentados para que la gente pueda sentarse. Y ahí hay un lugar donde se pueda predicar la palabra del Señor. Dios ha ido bendiciendo su obra a lo largo de estos meses. Han llegado personas, familiares de los hermanos. Gran parte de mi familia también, que vivía aquí en Lima, alquilados, que por causa de la pandemia volvieron a su tierra y ahora están en la iglesia. Y de eso estoy tan feliz. Gran parte, nosotros somos 10 en familia. Y gran parte de ellos están en la iglesia, están sirviendo al Señor ahora. Y esa es una gran satisfacción, hermanos, que tenemos. Estos son nuestros niños en la escuela dominical, que cada domingo están llegando. Con ellos estamos teniendo programas, enseñándoles la palabra, sembrando la palabra para que ellos puedan continuar creciendo en la gracia de nuestro Dios. La mayor parte de las que congregan allá son damas, esa es la verdad. Pocos son los varones que todavía están llegando. Pero gracias a Dios con ellas, mi esposa ha permitido tener un ministerio con damas, están sembrando la palabra, enseñando la palabra, y ellas están siendo usadas por el Señor para ayudarnos actualmente en la obra allá. Sus oraciones, por favor, por las damas cuyos cónyuges no son salvos, cuyos hijos no son salvos todavía. En eso estamos. Nuevos creyentes que Dios trae, los salva. Algunos bautismos que ya tuvimos allá. Tuve la bendición de bautizar a mi hermano mayor. Él radicaba aquí en Lima y fue a visitarnos allá a la selva. Le agarró la pandemia, no pudo retornar a Lima. Creyó en Jesucristo, el Señor le salvó. A los pocos meses fue bautizado. Y a los pocos meses partió a la presencia del Señor. La gloria sea a Dios, hermanos. Es el Señor haciendo todo esto. Este es noviembre 2021, el año pasado, el primer año de la obra allí. Como usted puede ver, Dios ha sido tan bueno, salvando, trayendo otros más, donde ustedes, hermanos, tienen gran parte. Tal vez hoy lo pueden ver solo en fotos, pero un día en el cielo va a contemplar usted el trabajo, su esfuerzo de amor que ha mostrado hacia la obra misionera, donde los verá cara a cara, muchos de ellos. Que Dios los bendiga por esto, hermanos. También hemos tenido nuestro tercer año de misiones. Para nosotros, una vez al año, un mes, esto es nuestro mes de misiones. Todo el programa en la iglesia, chicos y grandes, todas las actividades de la iglesia van dirigidos hacia misiones. Cada mes ofrendamos para misiones. Y esto nos ha permitido también enviar apoyos misioneros en Perú y también en el exterior. Tenemos grupos de estudio, hermanos, allá con los hermanitos que desean servir al Señor. Los estamos preparando para que puedan ser instrumentos en las manos de nuestro Dios. Estamos predicando en esos pueblos que le mencioné a partir de los hermanos que están llegando allí a la iglesia en Castillo Grande, en Flores de Belén y también en Pumahuasi. Son comunidades alejadas de la ciudad. Dios nos ha dado un terreno. Mi hermano, antes de partir a la presencia del Señor, mi hermano mayor dijo: voy a dar ese terreno que nuestro papá en vida hace años nos dejó como herencia. Y dijo: este va a ser para el templo. Hermanos, ya hemos limpiado este terreno, lo hemos rellenado este terreno para construir la casa de Dios para esta iglesia allá en Castillo Grande. Nuestro presupuesto aproximadamente para poner un primer piso es 52,000 soles en materiales. La mano de obra esperamos poner nosotros con los hermanos. Ya hemos juntado en ofrendas, que lo hacemos cada domingo, 10,000 soles que tenemos para este propósito.
Y estoy orando, y es una de las razones también que he venido esta mañana, y doy gracias a Pastor Raúl por darme este privilegio, esta bendición, la invitación de los hermanos, la iglesia. Y hermanos, esta es nuestra necesidad que quiero dejar en su corazón también, para orar. Y en segundo lugar, si Dios pusiera en su corazón el querer y el hacerlo para ayudarnos en este proyecto, desde ya estamos muy agradecidos. Juntos, los que amamos al Señor y amamos su obra, la obra misionera, lo vamos a hacer, hermanos. En las obras que han sido plantadas, todas ellas han quedado con un edificio, un templo, y gracias por cada ofrenda que ustedes han participado, que nos han enviado. Este es un proyecto un poquito más grande, los materiales están mucho más caros ahora, pero también, hermanos, nuestro Dios sigue en su trono. Igual, Dios trae bendición para que su obra siga avanzando, usándonos a todos nosotros. Sus oraciones, hermanos, por favor, para seguir predicando la palabra de Dios ahora en Castillo Grande, donde nos encontramos. Sus oraciones también por provisiones para la construcción del templo y también para nuestro sostenimiento. Y también oremos, hermanos, por los misioneros que están en diferentes partes del mundo, predicando en los campos de Dios, y también orando para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y muchos más vayan al cielo. De lo que Dios nos bendice, de eso es lo que damos. Dios pone en nuestras manos previamente para luego invitarnos a participar en su preciosa obra misionera. Sigamos apoyando, hermanos, la obra misionera. Nosotros lo necesitamos. La obra misionera los necesita, y sabiendo que todo lo hacemos en aquel y para quien nos compró con su sangre preciosa, por Cristo Jesús nuestro Salvador. Muchas gracias, hermanos, por estos minutitos que me han regalado. Vamos a ir a la Biblia sin más demora, por favor, al libro de Efesios. La carta a los Efesios, capítulo número 5 en sus Biblias. Vamos a leer versículo número 25. Efesios, capítulo 5, versículo número 25. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí viene el texto para nuestro mensaje. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo amó a la iglesia y lo ha demostrado fehacientemente su amor a la iglesia, dice el verso 25, que se entregó por ella. Vamos a orar, por favor, acompáñeme un momento. Buen Dios y gran Padre eterno, en el nombre precioso de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Salvador, tenemos el gran y hermoso privilegio de una vez más llegar al trono de su gracia. Congregados desde aquí, Señor, tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, tus siervos, loamos y glorificamos tu santo y glorioso nombre. Te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Usted solo se merece. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que en Cristo Jesús, tu Hijo, nos has regalado. Gracias por darnos el perdón de todos nuestros pecados. Gracias por darnos vida eterna, una esperanza bienaventurada en los cielos. Te damos gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por hacernos tus siervos.
Y gracias por poder abrir esta preciosa mañana tu palabra y poder contemplar, Señor, la magnitud de tu amor para con nosotros. Gracias por amar tu iglesia. Señor, que esta mañana mis hermanos, personas aquí presentes, usted abra sus oídos para oír y su corazón para entender. Y puedan, Señor, encontrar la esencia de tu amor cuando miramos en tu palabra que amaste tu iglesia a tal magnitud de entregarse para ella. Tu Espíritu obre, Señor, para cumplir tus propósitos. Te ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Puente Piedra, estoy muy agradecido al Señor. Alabo a Dios por lo que mis ojos están viendo. La última vez que estuve con ustedes fue el año 2016. No había esto, hermanos. Nada de lo que usted ve, no había esto. Esto era tierra. Los cultos estaban a la entrada del por allá, donde hoy están salones y oficinas. Dios me permitió llegar antes del 2016, el año 2012, un noviembre, aquí. Y ese día que estuve con ustedes, me compartieron un boletín, los anuncios que ustedes tienen. Hasta hoy lo tengo, el boletín número 2, 2012, noviembre. Pastor me hablaba de la visión en aquel entonces que se estaba trabajando en la iglesia, orando. ¿Y sabe qué dice? Transformando vidas para el presente y la eternidad. Y bueno, aquí hay noticias y cosas que ustedes las llevan y doy gracias a Dios por ello. Pero uno de los motivos de oración, dice aquí, la compra de nuestro próximo terreno, provisión, fortaleza y fe en abundancia. Hermanos, alabo a Dios por lo que Dios ha hecho para ustedes. Dios los ha bendecido enormemente. Dios ha provisto para ustedes. Dios los ha dado la fortaleza para seguir. Aún en los momentos difíciles, que de todas maneras la vamos a pasar. Dios ha provisto fe para creer en las promesas que Él nos ha hecho. Él ha prometido, hermanos, conceder bendición, prosperidad en el alma espiritualmente, pero también prosperidad material. Ese es el Dios que tenemos, es el Dios a quien servimos, es el Dios de esta iglesia. Es el Dios al cual ustedes y yo también tenemos el enorme privilegio, tenemos la gran bendición de servirle, de ser sus siervos, de estar involucrados en la obra de Él y para Él. Esta mañana quiero hablarle a usted, iglesia del Señor, aquí en Puente Piedra. Cuando leo aquí en el verso número 25, cuando Él dice que amó tanto a la iglesia, un amor de una magnitud tan grande, tan profunda, entrañable en el corazón de Dios. Porque si miro Juan 3:16, cuando dice que Dios amó al mundo, de tal manera, al mundo en su magnitud, amando a usted, amándome a mí, cuando nos vio perdidos en la eternidad, Dios elaboró un hermosísimo plan de salvación para alcanzarnos a nosotros, como dice Efesios capítulo 2 en el verso número 1, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Llevó a cabo una salvación tan maravillosa y tan grande de la cual estamos todos felices, porque sabemos que ya no hay condenación para nosotros, hermanos. Sabemos que los que hemos creído en Él ya no estamos condenados, como dice Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, no hay condenación. Cristo pagó nuestra condenación en la cruz del Calvario. Pero también, hermanos, al lado de eso nos ha dado vida eterna en los cielos con Él.
Al lado de esa bendición nos ha declarado sus hijos. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Pero cuando me traslado aquí ahora a la iglesia, hermanos, yo puedo encontrar algo muy singular, muy particular, único, fundamental. Cuando dice que Cristo amó a la iglesia, mire, muy particularmente, no dice el mundo, está hablando de la iglesia, de su iglesia, con un amor entrañable, con un amor profundo que nace en el mismo corazón de Dios. ¿Cuándo empieza esto, hermanos? En la eternidad de Dios. En la eternidad de Dios Él está contemplando ya a esta iglesia en Puente Piedra. Está contemplando a usted de manera muy particular como miembro, como integrante que forma la membresía de este cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Amándola, dice la Biblia, que no escatimó ni siquiera entregar su propia vida cuando habla Filipenses capítulo 2. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de todo eso, hermanos, por amar su iglesia. Por amar a usted, por amarme a mí, por amar a aquellos que más tarde a través de usted llegarán a la gracia del Señor para salvación. Qué tremendo, qué maravilloso es cuando podemos contemplar la magnitud de su amor, Cristo amándome. La gente puede decir no te amo, la familia puede rechazar. La familia puede mostrar desprecio, pero sabe, hay alguien que te ama y te va a seguir amando entrañablemente, el Señor de esta iglesia. Y por ese mismo amor, ese día cuando allá en Juan 14 les dice a sus discípulos, ¿por qué están ustedes turbados? ¿Por qué han entristecido? Tal vez porque oyeron que me voy. Tal vez porque oyeron que ya no estaré con ustedes por un momento, por un poco de tiempo. Pero no os entristezcáis igual. Voy a retornar para ustedes. Voy a volver nuevamente para tomarlos a ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Sí, hermanos queridos, mira la magnitud del amor de nuestro Señor. Y continúa diciendo los versículos: ha derramado su sangre preciosa, se ha entregado por ella para santificarla, para purificarla mediante el lavamiento del agua por la palabra, con el propósito de que a esa misma iglesia que Él la amó, la ama y la va a seguir amando, dice el verso 26, se la presente a sí mismo una iglesia gloriosa. Qué hermoso, hermanos. Me comprende cuando estoy intentando dejar en su corazón lo que significa el amor de Jesucristo para esta iglesia, el amor del Señor de una manera tan entrañable para la iglesia aquí en este lugar. Dios tiene un amor muy especial por esta iglesia. Dice la Biblia, es el que la cuida. Dice la Biblia, es el que la sustenta. Es el que la guarda porque es un cuerpo viviente. Cristo le genera vida como cabeza de esta iglesia, a este cuerpo, a esta membresía que se llama la iglesia. Él la va generando vida, la va cuidando, la va sosteniendo, la va guardando, le ha hecho promesas incomparables de fe, hermanos. Solo nos toca creerla, solo nos toca vivirla en esa convicción plasmada dentro de nuestros corazones para la gloria del Señor. Le ha prometido presencia continua, constante, permanente. Así como lo prometió a su pueblo de Israel de ir con ellos hacia Canaán, llevarlos en todo el trayecto. Él le dijo, mi presencia va a ir con ustedes, mi presencia va a estar con ustedes constante y continuamente, en todo tiempo, en todo momento. Allí voy a estar con ustedes. Y así fue, hermanos, efectivamente. Jamás Dios los abandonó. La Biblia nos menciona que el Señor estaba con ellos, de día en una columna de nube, de noche estaba en una columna de fuego, estaba ahí para guiarlos, para conducirlos hacia la provisión que Él les había hecho, pero también para guardarlos, también para cuidarlos, también para librarlos del enemigo.
También para darle la victoria en las batallas cuando dependían y se entregaban a Dios efectivamente. Hermanos, esas mismas promesas Dios los ha entregado a esta iglesia. Esa misma promesa Dios le ha dicho a esta primera iglesia cuando Él la ha estado formando personalmente durante su ministerio personal en la tierra. Allá en Mateo 28:20, cuando Él entrega este gran encargo, la gran comisión de las misiones, después de decirles, id y haced discípulos, bautizarlos, enseñarlos, le dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia constante, continua. Él le ha prometido que va a volver para ella, para que donde Él está, la iglesia del Señor, sus redimidos, sus santos también estén con Él. Pero hermanos, mientras dura esta estancia en esta tierra para la iglesia, tenéis que estar comprometidos con el corazón de Dios. Tenéis que estar amando lo que Dios tanto ama. Tenemos que estar involucrados en la preciosa obra, la obra de Dios. Y esto tiene que ver con la obra misionera. ¿Sabe? La iglesia del Señor nace en misiones. Mire cómo llegó el Evangelio a usted. Alguien le habló de Cristo. Alguien le entregó un folleto. Alguien le invitó para venir y oír el mensaje. Alguien oró para usted. Alguien hizo esa siembra en el corazón de usted. Y Dios en su gracia trajo salvación a través de esa labor, ese trabajo, a través de ese canal. Yo recuerdo el año 1974. Una hermana que aún todavía está en vida, muy ancianita. En esos años caminaba en la selva, nosotros vivíamos en la selva. Y sabe que hacía semana tras semana, caminaba a distancia para llegar a nuestra casa y hablarnos del amor de Jesucristo. Y presentarnos el mensaje de salvación. Y hablarnos que Jesucristo puede salvarnos, puede perdonarnos. Y decirnos lo que Él ha hecho para darnos salvación a nosotros. Y mes tras mes, y año tras año, recuerdo, un día nos invitó y nos llevó al templo, a la iglesia, a oír la palabra de Dios. Oímos el mensaje y ese día la gracia de Dios llegó para nosotros, para salvación. Alguien trajo el Evangelio. Alguien nos habló de Cristo. Alguien sembró la semilla. Y fue el nacimiento, hermanos, de lo que más tarde Dios quería hacer en nuestras vidas. De lo que Dios está haciendo en su vida. Alguien empezó con eso. Eso se llama misiones. El primer ejemplo del gran misionero, Cristo Jesús, nuestro Señor. Dejando su cielo, dejando su gloria, su trono, vino y se encarnó para hablarnos de ese mensaje. Y al empezar su ministerio, Él vino predicando el arrepentimiento para perdón de pecados, el Evangelio. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sea salvo. El que en Él crea sea salvo, el que cree en Él tendrá vida eterna. Y hoy ha sido trasladado ese encargo, hermanos, a su iglesia. Hoy ha sido dejado esta gran comisión, este gran encargo, esta responsabilidad a la iglesia que ha nacido en misiones, porque ahí empezó, para que siga viviendo en misiones, para que siga desarrollándose, para que siga creciendo, para que siga alcanzando otros más. Es el trabajo misionero. La iglesia nace en misiones y vive en misiones. El secreto del crecimiento de la iglesia espiritualmente es cuando está involucrada en misiones. El secreto del crecimiento material de la iglesia y de los miembros que ella la componen es dar, es hacer, es estar involucrada en misiones. La iglesia que no pide para apoyar misiones es una iglesia que impide el crecimiento de su propia iglesia, impide el crecimiento de los que la componen. Hermanos, yo llevo más de 45 años involucrado en misiones. Le digo involucrado, dando para misiones. Y es el secreto
para que Dios también abra las ventanas de los cielos y derrame bendición en nuestra vida. Ahora que estamos 32 años en obra misionera, jamás hemos quedado sin nada en las provisiones, en nuestra mesa. Dios nos ha dado comida, Dios nos ha dado bebida, Dios nos ha dado sustento, Dios nos ha dado abrigo, Dios ha pagado los estudios de nuestros hijos, estando en el ministerio ya. Y antes del ministerio, hermanos, Dios ha bendecido nuestras vidas enormemente. Les decía a mis hermanos, somos las personas más felices en el planeta, los que conocemos al Señor, los que vivimos de acuerdo a su preciosa y santa voluntad, involucrándonos en la obra misionera. Las misiones, hermanos, en la iglesia, la fuerza motora que va a permitir ese crecimiento, ese impulso para seguir escalando, para seguir creciendo y irradiando a un mundo perdido. ¿Qué cosa? La misma gloria de nuestro Señor. En la Biblia todas las iglesias neotestamentarias eran 100% iglesias misioneras. Alabo esta iglesia en el nombre del Señor. Iglesia de Puente Piedra. Ustedes tienen un corazón misionero, lo han demostrado más de una década apoyándonos a nosotros y apoyando a diferentes misiones y misioneros en diferentes lugares en el mundo donde se está llevando el Evangelio. Sus oraciones, su apoyo financiero permite, hermanos, que la obra de Dios siga avanzando y siga creciendo. Un día en los cielos usted va a contemplar este fruto del amor, del trabajo hacia la obra misionera que habéis mostrado hacia su nombre. Cada integrante de la iglesia, cada miembro de la iglesia, de este cuerpo de Cristo, en el lugar donde Dios te ha puesto, tenéis una enorme responsabilidad y eso tiene que ver el fiel cumplimiento de este ministerio. Vamos por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo número 12, empezando del versículo número 12, primera Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno, hablando del cuerpo de Cristo, como la iglesia, ahora nos hace una ilustración del cuerpo nuestro, humano, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Muy bien, ahora lo traslada a la iglesia, dice, así también en Cristo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y sigue explicando ahora la particularidad de cada miembro que integra ese cuerpo. Dice la Biblia, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, no nos equivoquemos. Cada uno es tan importante. Y sigue diciendo, verso 16, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, otra vez, no os equivoquéis. Cada uno tiene algo muy en particular en el lugar donde Dios le ha puesto para desarrollar y desempeñar una función muy importante y muy vital. Por eso no será del cuerpo. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? A un ratito. Si pensáis que los otros no son útiles, no podéis solo, en otras palabras. Si todo sería oído, ¿dónde estaría entonces el olfato? Si todo fuese olfato, ¿dónde estaría el oído? Ambas cosas son necesarias y todos los integrantes del cuerpo son indispensables, son necesarios en el cuerpo. Ahora viene lo que Dios ha hecho en la iglesia, como su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada partecita en el cuerpo, dice, cada uno de ellos en el cuerpo. Ahora está hablando de la iglesia. Ahora está hablando de los miembros que componen la iglesia del Señor, que forman el cuerpo de Cristo. Con muchos miembros, una iglesia, dice la Biblia, y hablo de una iglesia local, hermanos, quiero ser claro en esto.
Dice la Escritura que Dios mismo ha puesto en este cuerpo, en esta iglesia, los miembros en el lugar donde Dios quiso, no donde usted ha elegido. Ahora déjeme ilustrar esto también, y esto tiene que ver con una tremenda realidad dentro de la voluntad de Dios. Usted no ha elegido esta iglesia, ¿no? Por mucho que usted pueda pensar que he estado buscando una buena iglesia, en realidad no ha sido porque usted ha buscado. Es Dios quien le ha traído a esta iglesia. Y amén, y amén, y amén. Y gracias y la gloria sea al Señor, porque estás en una iglesia del Señor. Y una iglesia del Señor está caracterizada porque está involucrada en la labor misionera. Y una iglesia que está involucrada en la labor misionera, como le dije, Dios ha prosperado espiritualmente y ha prosperado también materialmente. Y esto van a ir juntas al mismo nivel. No puede haber un desnivel. No. Ya dijo el apóstol Amado en su carta, en su epístola a Juan. Amado, yo sé que siga siendo prosperado tu alma, así como prosperas materialmente también. Y es lo que Dios va a hacer cuando estamos involucrados como integrantes en la iglesia en un propósito, alcanzar al mundo perdido, misiones. Misiones, hermanos, es el corazón del Señor. Misiones es el último encargo que Dios ha entregado a la iglesia antes de ascender a los cielos. El día número 40 el Señor cita a sus primeros integrantes de la iglesia, apóstoles. 1 Corintios 12, 28. Dios puso primeramente en la iglesia apóstoles. Y en número de 11 ahora están congregados allá en el monte a donde el Señor les había ordenado, en el libro de San Marcos capítulo 16. Están en el día número 40 después que el Señor había resucitado. Y llegaba el día que el Señor iba a ascender a los cielos. Mire el último encargo que Dios le entrega. En el libro de Marcos capítulo número 16, el verso número 15. Y les dijo, Marcos 16, 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo último que Dios habló, lo último que Él les dijo personalmente, el último encargo que les entrega es vayan a todo lugar y a toda criatura y por favor entreguen el evangelio. Estoy parafraseando. Y ahora el Señor es alzado a los cielos, dice la Biblia, versículo número 19. Y el Señor, después que les habló, después que les entregó este último mandato, después que les entregó esta gran comisión, dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. 20. Una iglesia fiel, una iglesia leal, una iglesia obediente, como la iglesia que el Señor te dio el privilegio de ser parte de ella aquí. Y ellos saliendo, no hay tiempo que perder. No hay cosa que pensar, no hay más tregua, el tiempo apremia, inmediato tiene que ser nuestra obediencia. Señor, si tú lo dices, vamos. Señor, si tú ordenas, aquí estoy. Señor, si tú mandas, soy tu siervo. Somos tu iglesia. Estamos aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Estamos para sentir lo que tú mismo sientes. Estamos aquí, Señor, para hacer lo que tú nos has dicho que hagamos. Estamos aquí, Señor, para tener la misma compasión que tú tuviste al mirarme a mí. Que sea la misma compasión que yo tenga cuando vea gente perdida sin Cristo. Saliendo, predicaron en todas partes. Y la certeza, hermanos, de que no iremos solos. Y la certeza de que la iglesia no hará sola este trabajo, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Allí estaba el Señor con ellos. Su presencia continua, su poder para ser usados como tales. Hermanos,
este es el mismo legado que el Señor ha entregado a esta iglesia también. Es la misma promesa que nos ha hecho. Es la misma bendición que tenemos. Es el mismo privilegio que tenemos los que ya estamos involucrados. Y es la misma oportunidad que Dios te invita a ser parte de ella, si usted no lo es todavía. Sé parte de esta iglesia del Señor. Y como parte de esta iglesia del Señor, sé uno más de aquellos que aman lo que Dios tanto ama. De aquellos que están involucrados en las misiones como integrantes de este cuerpo. Ahí en el lugar donde Dios te ha puesto, allí en esa partecita estás desarrollando una función muy importante para la gloria del Señor. Cuando leo allá en el libro de Efesios capítulo 4, si puede acompañarme un momentito, Efesios capítulo número 4, en el versículo número 15 dice, sino que siguiendo la verdad, andando en la verdad. Por eso dije hace un momento, Dios te trajo una buena iglesia, en la iglesia del Señor, una iglesia que anda, camina y vive en la verdad, sino que siguiendo la verdad, andando en la verdad, en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire lo que dice el verso 16 ahora, de quien todo el cuerpo, ¿cuál cuerpo? La iglesia, con una multitud de miembros que integran esta iglesia, este cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mire las cosas que nos vinculan. Mire los propósitos únicos que nos vinculan. No estamos aquí, hermanos, para distraernos. No estamos aquí para contención. No estamos para disputa. No hay tiempo para eso. ¿Sabe por qué? Porque estamos preocupados en misiones. Le decía que hay iglesias grandes que conozco que ni siquiera por aquí tienen la idea de misiones. Enormes edificios, muchos dineros en el banco. Pero el diablo, hermanos, los tiene en disputa, en contienda, en pelea. Están más en eso y en cosas, y en orgullos, en vanaglorias. La iglesia que está comprometida en misiones como ustedes, no tenemos tiempo para eso, no hay tiempo, que nuestra preocupación es las misiones. Me acaba de contar un hermanito que están arrancando una nueva obra, algo me dijo por allá, que han empezado una obra por allá, que han empezado otra obra. Hermanos, juntos estamos en obras en la selva. Acabo de ver lo que ustedes están participando allá en Irak, en otros lugares cerrados al evangelio. No tenemos tiempo para estar preocupados en otras cosas. Estamos involucrados en los negocios del Señor, corazón de nuestro Dios. Y esto tiene que ver con esa actividad propia de cada miembro, dice el verso 16. Esta expresión me gusta, hermanos. Miembros activos, no miembros pasivos. Porque en pasividad el cuerpo no crece, no se edifica. Por eso le dije, ¿no? Hay más dificultades, disensiones y el diablo está metiéndonos en su licuadora y generando dificultad y tras dificultad por pasividad. Pero más bien dice la Biblia, según la actividad propia de cada miembro, involucrados en el corazón de Dios. Dice la Escritura, según la actividad de cada uno de estos que integran el cuerpo del Señor, de estos que integran la membresía de la iglesia, dice, recibe su crecimiento. Cada uno aporta a ello. Cada uno está preocupado por ello. Cada uno está atendiendo. Es como las partes de mi cuerpo físico. Todas contribuyen para el bienestar de mi cuerpo. Es lo que sucede en la iglesia, hermanos. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y solo aquellos que conocimos al Señor y que fuimos conocidos por Él, podemos entender la magnitud de ese amor en la eternidad para esta iglesia, al punto de morir, entregar su propia vida en favor de esta iglesia. ¿Me entiende la magnitud del amor de Dios para usted? ¿Me entiende cuánto Dios te ama? Iglesia del Señor aquí, ¿entiendes cuánto te ama el Señor?
cuánto te amó y cuánto te seguirá amando entrañablemente, hermanos. Y los que fuimos conocidos por el Señor, porque Él nos amó primero, tenemos el privilegio enorme, hermanos, de amarle a Él también. Y si le amamos a Él de veras como Él nos manda, con toda alma, con toda fuerza, con todo corazón, oh hermanos, si podéis entender ese amor, si podéis saber de la magnitud del amor que Dios tiene para ti, no vas a escatimar ni un solo esfuerzo mínimo para involucrarte en la preciosa obra y la obra misionera. Voy terminando. Una de las razones fundamentales que ya aprendimos para que esta iglesia esté aquí en pie y en vida es para las misiones. Porque estas misiones, al lado de irradiar a un mundo perdido, ¿qué cosa? La Biblia dice, la gloria de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 21. A Él sea gloria, que Dios reciba la gloria en la iglesia. Si hablamos de una manera muy particular, en esta iglesia, Dios reciba la gloria. Hermanos, en Cristo Jesús, la cabeza de esta iglesia, el autor y consumador de la fe, el Señor de este cuerpo, dice la Biblia, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén y amén. Así es, hermanos. ¿Qué necesita ver el mundo perdido? La gloria de Dios. Y usted es un instrumento en las manos de Dios para que la gente vea esa gloria. Por lo tanto, como iglesia, la Biblia dice, la ha lavado con la purificación del lavamiento del agua por la palabra para que ande en la verdad y camine en la verdad y muestre la verdad. Es lo que tenemos que mostrar a un mundo perdido. Nuestro testimonio, por ejemplo. Que vean a Cristo Jesús en tu vida. Que vean a Jesús, refleja a Cristo Jesús afuera. Que los perdidos vean a Jesucristo en tu vida. Que los perdidos entiendan de veras la magnitud del amor de Dios. Segundo, que oigan. ¿Cómo va a haber fe, hermanos, si no oyen el Evangelio? La Biblia nos dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La gente que no conoce a Cristo, tus propios familiares, queridos en casa, las personas que te rodean, necesitan oír. Y necesitan oír el Evangelio. Necesitan oír de Jesús. Necesitan contarles las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. Necesitan saber que hay un Salvador, Jesucristo. Necesitan saber lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados, para librarlos de condena eterna, para salvarlos. Necesitan oír. Y para oír, somos nosotros los instrumentos en las manos de Dios para entregarles esa noticia. Esto va a glorificar el nombre del Señor. Esto va a ser para la gloria de Dios, hermanos. Dios será glorificado, como dice aquí la Biblia, movido por esa pasión, por ese amor que corre en nuestras venas, por el amor al Señor hacia su obra misionera. Dios va a recibir esa gloria. También, hermanos, nuestro interés, nuestra entrega, el involucrarnos, el estar compenetrados, el ser partícipe, el estar haciendo lo que Dios me mandó a hacer, el estar mostrando lo que Dios me mandó a mostrar es tan y tan vital y tan importante en estos tiempos. Estamos empezando a vivir tiempos, hermanos, muy difíciles. Y así de rápido ha sido la cosa. Si usted ha contemplado todo el escenario, todo el plan que Dios ha ido trabajando y sigue trabajando, es tan rápido.
El retorno del Señor está tan cerca como Él nos ha prometido a venir para llevarnos. Y si estamos en la sepultura, para levantarnos. La intención de Él es tenernos con Él para siempre. Pero como el tiempo apremia, hermanos, no hay tiempo que perder. No hay pasividad para que debemos continuar, es más bien tiempo de levantarnos. Es más bien tiempo de poner nuestra mano en el arado y responder al llamado del Señor, como Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Es tiempo para responder a la voz de Dios, a su invitación, cuando Él le dijo a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Cuando Él quitó su pecado, cuando Dios le perdonó, cuando Él le está llamando, le está haciendo la invitación, y Él entendió y respondió a ese llamado, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo voy a ir. Los campos de Dios, hermanos, están esperando. Allá en el libro de Juan, capítulo 4, cuando el Señor oyó de sus discípulos, Señor, todavía faltan 4 meses, todavía esperemos un tiempito, todavía vamos a planificar, todavía vamos a ver, y otros un poquito más cristianitos, vamos a orar un poco más. El Señor dice, un ratito, podéis levantar vuestra cerviz y mirar y alzar tus ojos y mirar los campos. ¿Qué veis? Los campos están blancos. Y cuando están blancos los campos es porque es tiempo de recoger la cosecha. Los campos de Dios, hermanos, están esperándonos. Tenemos que ir a recoger esa cosecha. No hay tiempo que esperar. Porque con esas gavillas, con esa cosecha, un día nos vamos a presentar delante del Señor. Si hay algo que Él nos va a pedir cuenta es eso. ¿Qué has hecho con mi cosecha? ¿Dónde está mi cosecha? ¿Dónde están esos frutos? ¿Dónde está? Que podamos venir con gavillas y gavillas, hermanos, y ponerlos a los pies del Señor. Aquí están para la gloria de Él y solo para la gloria de Él. Misiones esté entronizado en nuestro corazón. Tal vez tienes familia en casa que no son salvos. Tal vez tu cónyuge no es salvo. Tal vez tus hijos, papás, padres, hijos, tal vez tus padres no son salvos, tus seres queridos. ¿Qué sientes cuando los ves así? Una hermana me dijo, pastor, ya le he hablado tanto a mi esposo, tanto, miles y miles de veces. Tiene un corazón tan duro. No creo que el Señor le salvará. Mire, ya lo ha condenado. Oh, hermanos, si se le ha hablado miles y miles, ¿no cree que se puede hacer otros miles y miles? ¿No cree que Dios tiene todo el poder para cambiar esos corazones endurecidos? ¿No cree que Dios tiene el poder para romper esos corazones y salvarlos? Él lo ha hecho con nosotros. Allá en el libro de Juan, en el capítulo número 2, ¿se acuerda cuando el Señor asistió a esa boda? Se terminó el vino. Y ahí estaban tinajas. ¿Y sabe cómo estaban esas tinajas? Vacías. ¿Y sabe de qué estaban hechas esas tinajas? De piedra. De piedra y vacíos. Ahora viene el Señor y le da la orden y le dice, echad agua. Echen agua. Echen agua. Echad agua, echad agua. Echen agua. Llenadla de agua. Llénenla de agua estas tinajas. Ahora viene el Señor. Ahora viene nuestro Señor. Y hace el gran milagro, hermanos. Esa agua es la palabra, el evangelio que hoy día tenemos que llenar esos corazones duros y vacíos. Y ya llega el Señor. Y ya pronto, porque creo rotundamente la promesa que Él nos ha hecho, de que si tú crees en el Señor,
También hay una bendición, hay una promesa que a través de usted, cuando le siembras el evangelio, cuando echas agua a esos corazones duros y vacíos, Dios va a venir y va a hacer el milagro y serás salvo tú y tu casa. En nuestra casa nosotros fuimos 10. Digo fuimos porque 2 ya partieron, más mamá y papá, 4 partieron. Todavía quedamos 8 en vida. Pero en aquellos años, Dios salvó al que le habla primero. Fue muy difícil esos años viviendo para Dios. Mamá, papá, todos los demás mis hermanos inconversos. Toda una oposición tremenda. El día que fui bautizado llegué con la ropa mojada y mi padre me echó de la casa. Y mi padre dijo, cámbiate el apellido. ¿Dónde te has metido? ¿Qué locura te ha entrado? Muy difícil. Al poco tiempo el Señor salvó a mi hermana menor. Ya éramos 2. Por lo menos entre 2 podíamos lidiar contra 8. Que solo. Al poco tiempo el Señor salvó a mi madre. Ya éramos 3. Había todavía las peleas y las luchas espirituales allí con mi papá. Al poco tiempo Dios salvó a mi papá. ¡Qué bendición, hermanos! Ahora mi padre era el que empujaba. Ahora mi padre era el que nos animaba. Ahora mi padre era el que vamos, el Señor es todo para nosotros. Y así Dios ha ido salvando 2, 3, 4, 5, 6 y Dios salvó toda nuestra familia. Seguid echando agua, hermanos. Seguid sembrando el evangelio, seguid poniendo la semilla. El crecimiento la va a dar el Señor. No te preocupes de eso. No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Él hará su voluntad en el tiempo de Dios. Tal vez hoy día mismo quiere hacer contigo. Tal vez hoy día mismo quiere hacer con tu familia. Siga sembrando la semilla. Siga llevando el evangelio. Siga haciendo misiones. Siga orando por misiones. Siga orando por misioneros. Siga apoyando el plan misionero de tu iglesia. Siga apoyando el proyecto misionero de tu iglesia. Siga involucrado en misiones. Razón de ser de la iglesia del Señor en estos tiempos. Un día el Señor le permitió a Juan, estando en la isla de Patmos, deportado allí, desterrado, en esa visión futura, eterna. Y ahí hay una gran pregunta y dice, Señor, ¿de dónde han salido estos? Él vio gente de toda nación, tribu, raza, lengua, color, millares y millares. Y la pregunta, ¿de dónde han venido estos? Y la respuesta es, han sido emblanquecidos con la sangre preciosa del Cordero. Misiones, hermanos. Un día en los cielos vas a contemplarlos. Esa multitud de personas que Dios te ha permitido sembrar el evangelio directamente o a través de tu iglesia en otros lugares de nuestro país y en el mundo entero. Qué regocijo tremendo, hermanos. Nos alegraremos por siempre y para siempre y adoraremos al autor y consumador de la fe, a Jesucristo, el Señor de la iglesia, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Que Dios nos dé ese corazón, que Dios nos dé esa pasión. Pídaselo al Señor, sé parte de ella y sigue creciendo en esta hermosa labor, en esta hermosa obra, la obra misionera. Gracias, pastor. Gracias por su amor a la obra. Gracias, hermanos, consiervos del Señor. Gracias, iglesia de Dios. Pero antes de orar, yo quisiera preguntarte, ¿cómo vas a volver a casa? ¿Está ardiendo tu corazón por misiones? ¿Está ardiendo tu corazón para alcanzar tus seres queridos con el evangelio?
Hay una preocupación dentro de usted para que ellos también vayan al cielo contigo. Ellos también vayan a la eternidad contigo.